Ya, buenos días alumnos. Esta clase vamos a hacer un laboratorio práctico, el cual les voy a enseñar cómo conectar una carga RLC con el módulo de LabBall, poder visualizar el diagrama fasorial y también visualizar el diagrama en función del tiempo. ¿Ya? Voy a instalar una fuente de alimentación. Ahora, para que el programa se me vea esto un poco más grande, aquí sí. Entonces ahí tengo la fuente de alimentación, ahí la tengo, la instalo. ¿Ya? Esta columna tengo el voltaje trifásico o monofásico de 120 a 208 volts. En esta otra columna tengo un voltaje trifásico de variable de 0 a 120 monofásico y de 0 a 208 entre línea. Acá tengo una fuente de alimentación continua de 0 a 120 volts, una fuente de alimentación continua de 120 volts fija y una fuente de alimentación fija de 24 volts. Y aquí está el interruptor que me hace encender el sistema. Bueno, voy a instalar primero mi carga resistiva. Entonces busco acá carga resistiva y la instalo en este lugar. Busco también mi carga inductiva y la instalo en ese lugar. Busco mi carga capacitiva y la instalo en este lugar. Necesitaré un módulo, una interfaz de adquisición de datos y la voy a instalar aquí abajo. Ya, allí lo tengo. Necesitaré un voltímetro aquí. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer? Voy a conectar una carga de 1200 ohm, interruptor arriba, carga conectada. Todas las demás están desconectadas, interruptor abajo, desconectado. Una capacitancia. Bueno, acá la capacitancia me la entregan en faradio y también me la entregan en reactancia de esta carga capacitiva a 60 Hz, ya que este programa es de Estados Unidos y allá usan 60 Hz, pero en nuestro laboratorio que nosotros tenemos físicamente en el Instituto Profesional Santo Tomás de Iquique, obviamente que la fuente de alimentación es de 50 Hz, pero no importa. ¿Ya? Entonces vamos a ocupar una carga capacitiva esta es de 300 ohm, esa es la reactancia, 300 ohm, me la dan en reactancia, y una carga inductiva de 600 ohm. Ahora lo que voy a realizar va a ser una conexión serie en donde voy a conectar en serie esta resistencia, esta inductancia y esta capacitancia. Entonces, para conectar en serie, aguas abajo de la resistencia se va al capacitor y del capacitor se va a la inductancia. Para ordenar los cables los puedo mover también para que se me vea un poquito más ordenado. Y este se va al neutro. ¿Ya? Ahora esta carga resistiva tendría que irse a la fase A, pero voy a utilizar el voltaje variable. Aquí. ¿Se fijan? Está conectado en serie. Aquí la resistencia pasa por el capacitor en serie con la inductancia. Como dije, interruptor arriba está conectado, interruptor abajo desconectado. Por lo tanto, acá pasa por esta resistencia, pasa por esta capacitancia de 300 ohm. Si calculamos la impedancia, le agregamos el menos J300. En este caso pasa por esta inductancia del medio,
que sería J600. Siempre a la inductancia se le agrega un J y a la capacitancia un menos J, ya que estos valores me los dan en ohm, es decir, me están dando la reactancia. Ahora voy a instalar mi voltímetro para ajustar el valor RMS de la tensión de alimentación. Entonces muevo el selector hacia vol pero quiero utilizar el interfaz de adquisición de datos para poder graficar el diagrama fasorial de la corriente de entrada del circuito que va por acá y versus el voltaje de alimentación. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que abrir el circuito aquí. Primero tiene que pasar por el amperímetro y sale del amperímetro, ISO 1. O sea, allí tengo conectado el amperímetro. ¿Ya? Bueno, ya se pierde un poquito de vista puesto que aparecen ya muchos cables. ¿Ya? Ahora necesito también tomar lectura del voltaje de entrada. Es decir, este cable lo conecto a la fase y el neutro aquí al neutro de alimentación. Entonces allí he conectado SU1, el voltímetro que me va a medir magnitud y ángulo del voltaje de entrada. Y también he instalado el amperímetro que me va a medir magnitud y fase del ángulo de la corriente de alimentación. ¿Ya? Entonces, como dije, es un circuito serie, resistencia, inductancia, capacitancia, y vamos a dibujar el diagrama fasorial, y en función del tiempo, del voltaje de alimentación y la corriente de entrada al circuito. ¿Ya? Necesito también alimentar este módulo de adquisición de datos con una tensión de alimentación de 24 volt continuo. Es un cable que tiene positivo y negativo y ahora está instalado. Ahora subo el interruptor de alimentación, se ha energizado el circuito, sin embargo acá no tenemos voltaje. Entre 4 y N, el selector está entre 4 y N, por lo tanto yo voy a dar voltaje acá y la aguja va a empezar a subir. Y obviamente que el voltímetro que me está midiendo valor RMS también va a subir. Le voy a dar 110 volt RMS. 110 volt RMS. ¿Ya? 110 volt RMS. Ya, aquí lo tenemos. Entonces, 110, fíjense la aguja, llegó a 110 y aquí está el valor del voltaje RMS, 110 volt RMS. Se cortó la luz y se fue la alimentación. Y doy la energía y vuelve la alimentación. Pero tengo que energizar también el módulo de adquisición de datos, por lo tanto subo el interruptor. Bien, ahora ya tengo el circuito listo, hay que visualizar las gráficas, por lo tanto yo voy a veamos primero el osciloscopio y vamos a visualizar en el canal 1, vamos a graficar la tensión de alimentación y en el canal número 2 la corriente ISO1. ISO1 y ISO1 van asociados al módulo de adquisición de datos, a ISO1 y a ISO1. Entonces ahora aprieto aquí y se va a observar lo siguiente, que está en fase o no, no, existe un ligero desfase. Sí, existe un ligero desfase, fíjense. En este punto, ¿quién llega al primer máximo positivo? Va a llegar primero el voltaje y luego la corriente. Recuerden que el amarillo es el voltaje y el celeste es la corriente. Fíjense, acá llega al primer máximo y después lo hace la corriente un poquito más acá. O sea, tiene un pequeño desfase, ¿sí? Tiene un pequeño desfase. La corriente se dice que atrasa al voltaje, por lo tanto es un circuito en atraso. Claro está, ya que ¿cuánta capacitancia tiene aquí? Tiene 300, menos J300. Y aquí tiene J600, positivo. O sea,
estoy sobre el 300, por lo tanto inductivamente esta inductancia se está comiendo la capacitancia, la está absorbiendo. ¿Ya? Por lo tanto el circuito me queda en atraso. Veamos el diagrama fasorial, debería salir que la corriente está en atraso y ahí vamos a observar el ángulo. Entonces, diagrama fasorial, I sub 1 lo enciendo y E sub 1 también lo enciendo y aprieto aquí y debería aparecer justamente, fíjense, la corriente está en atraso, tiene un pequeño ángulo. Quiero ver cómo poder aumentar la gráfica para que se observe de mejor manera el ángulo. Ver, ajuste de color, regeneración continua, regeneración simple. No me aparece dónde. En la escala a lo mejor. Vamos a aumentar la escala de la corriente. A ver. Ya, bueno, se observa un pequeño desfase. ¿Ya? Pero, ¿qué va a suceder si en el circuito, por ejemplo, conectamos otra, conectamos una inductancia mucho más grande? A ver, la inductancia, está aquí la inductancia. Aumentamos la inductancia. Esta inductancia es de 600, esta inductancia es de 1200. Si conecto esta y saco esta, entonces ahora tengo 1200 J menos J300. Por lo tanto, debería observarse que el circuito se vuelve más inductivo. Por lo tanto, ahora podríamos observar que la corriente está más en atraso, o sea, el ángulo se va a notar más. Fíjense. Entonces, nuevamente aquí. Y no me parece nada. Un solo punto. A ver, ¿qué pasó? 1200 ohmios. Y aquí 300 ohmios. Y esta resistencia es de 1200. Puede que la resistencia sea mucho más grande. Bajemos el valor de la resistencia y la vamos a bajar a 600. Y nuevamente vamos a ir aquí. Vamos a cerrar y vamos a abrir de nuevo, ya que no me cuadra con la teoría. Entonces, analizador de fasores. Me aparece una corriente muy pequeña. Lo que pasa es que el voltaje es muy grande y no puedo observarlo. Tengo que agrandar esta imagen. Y es lo que estoy buscando, cómo agrandar la imagen para que se pueda observar el fasor. Lo que pasa es que la corriente cae acá, tiene un ángulo, pero a lo mejor lo podemos observar con función del tiempo. Claro, ahí se observa que la corriente atrasa un poco más al voltaje. Vamos a bajar la escala, podemos bajar la escala de los, vamos a ponerle al voltaje 20 volts por división. No, tenemos que aumentarla, 100 volts por división. Y la corriente, para que se observe un poco mejor, la vamos a ajustar a 5 volts por división, no, tengo menos, a 1 volt por división, o 0,1, ahí está, la corriente. Entonces ahí yo aumento de tamaño o disminuyo de tamaño la corriente. Fíjense que tiene un desfase y la corriente está en atraso, ya que el voltaje llega al primer máximo positivo, después lo hace la corriente. Y
aquí quedé metido. Aquí se me observa muy chica la... Entonces vamos a ver si de 20 volt por división, 100 volt por división, 50 volt por división. Ya, lo que hace es que es muy chico, pero aquí está la fase. Aquí te aparece. Ya es muy chica la corriente, pero aparece con un desfase. Si nosotros lo ampliásemos, la corriente tiene un ángulo de menos 50. Si la corriente tiene un ángulo negativo, es porque está en atraso. ¿Ya? La corriente 0,1. A ver ahora. Ahí se observa, ¿ya? Ahí se observa la corriente, fíjense. Se observa que está en atraso. Pero ¿qué pasa si yo coloco una inductancia 1200? Vamos a colocar una inductancia más pequeña. Si coloco una inductancia más pequeña y retiro esta, tendríamos una inductancia ahora de 600 y no de 1200. J600 menos J300. Me queda J300, pero me queda inductivo. Entonces, volviendo a ver el diagrama fasorial, vamos a ver que ahora el ángulo cambia, ahora es menos 24. Se ha vuelto menos inductivo. O sea, el circuito no es inductivo puro, sino que es predominantemente inductivo. ¿Ya? Y si nosotros, a su vez, retiramos esta impedancia inductiva y colocamos una impedancia de 300, esa inductancia se va a cancelar con esta otra capacitancia, ya que esta va a ser J300 menos J300 y el circuito debería ser en la práctica resistivo puro. Miren, nuevamente la corriente ahora va a quedar en fase con el voltaje, fíjense, porque la impedancia con la capacitancia, al tener valores de reactancia idénticos, se cancelan. Y veamos cómo se comporta el diagrama fasorial. Claro, ha quedado en fase. Entonces eso es porque la impedancia se ha cancelado, la impedancia capacitiva se canceló con la impedancia inductiva. ¿Ya? Entonces, en estos ejercicios o en estos simuladores, yo puedo determinar un circuito si es predominantemente inductivo o bien predominantemente capacitivo. Aquí ya no es 100% capacitivo, bueno, en este caso ya es 100% resistivo, porque la capacitancia se ha cancelado con la inductancia. Pero ahora, si yo le coloco más capacitancia, el problema o la simulación de este módulo se me vuelve más capacitivo. Por ejemplo, acá tengo J300 ohmios y le voy a instalar menos J1200. Entonces acá la capacitancia supera la inductancia y el diagrama fasorial, la corriente ahora la vamos a ver en adelanto, porque el circuito ahora es predominantemente capacitivo. Entonces fíjense, la corriente que está en rojo tiene un ángulo de 55,08 grados. Y si nosotros visualizamos en función del tiempo, vamos a observar que la corriente llega al primer máximo positivo y después lo hace el voltaje, es decir, está en adelanto. Ahora se dice que esta simulación es un circuito predominantemente capacitivo, ¿ya? O bien en adelanto. Bueno, niños, este programa, LabVol, ¿ya? La empresa FETO nos facilitó una membresía para nosotros, para que ustedes en casa pudiesen trabajar con estos ejercicios. La idea es que ustedes lo estudien primero, vean cómo lo simulo, y ustedes vayan repitiendo los videos en casa, ¿ya? Para que así puedan tener el laboratorio en sus computadores, ¿ya? Pero bueno, la membresía solamente es para la asignatura de Circuito Eléctrico 2 de los alumnos de Santo Tomás, así que creo que, bueno, el precio de la membresía es caro, así que con este simulador vamos a poder trabajar en laboratorio y vamos a poder aprender mucho más. Bueno, niños, entonces les dejo el video para que los vean y nos vemos en la próxima.